La Garra de Hierro, la historia real de los Von Erich, la familia maldita detrás de la película de Zac Efron. La película que se estrenó recientemente recoge un amargo episodio en la historia de la lucha libre de los Estados Unidos sobre el triste destino de una familia. Recientemente se estrena en el cine La Garra de Hierro, la película protagonizada por Zac Efron y Jeremy Allen White, en donde conocemos un poco más de la historia detrás del ring que marcó por completo a la lucha libre y la familia Von Erich. El público desea saber más sobre esta dramática historia que hemos visto a través de esta película, la cual está basada en hechos de la vida real sobre la tragedia que atravesaron los hermanos. La Garra de Hierro cuenta la trágica historia detrás de los hermanos Von Erich, quienes venían de una dinastía de luchadores iniciada por su propio padre, Fritz Von Erich, cuya intención siempre fue que sus hijos formaran parte del negocio de la lucha libre, sin saber que los invadiría la tragedia de extrañas maneras. Jack Barton Atkinson, mejor conocido como Fritz Von Erich, fue un luchador profesional que estaba casado con Doris Addison, con quien formó una familia de 6 hijos que, aunque eran muy unidos, estuvo inmersa en esta tragedia. El elenco principal de la interpretación a estos 4 de los hijos luchadores de su padre están conformados por los siguientes actores: Zac Efron como Kevin Von Erich, Jeremy Allen White como Kerry Von Erich, Harris Dixon como David Von Erich, Stanley Simon como Mike Von Erich y Holt McCallany como Fritz Von Erich. El título de la cinta, estrenada en los Estados Unidos en diciembre del año del 2023 y en México en marzo del 2024, hacen referencia a la también llamada Garra de Hierro, que es un movimiento de lucha libre usado por los hermanos Von Erich y con lo que llegaron a conquistar muchísimos títulos en el ring. Pero la maldición de los hermanos Von Erich y su importancia en la lucha libre trasciende mucho más de las cuerdas. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer a todos los miembros del canal y a las personas que amablemente nos donan al canal para hacerlo autosustentable, para poder seguir subiendo contenido como este. Por allá de los años 80, los rings de Estados Unidos eran dominados por los hermanos Von Erich, quien eran la sensación de la lucha libre. Pero de los 6 hijos que tuvo el matrimonio Fritz Von Erich y Doris Atkinson, el único sobreviviente fue Kevin. 4 de sus hermanos fallecieron en un periodo de 9 años. Ante tales tragedias se comenzó a correr el rumor de que una especie de maldición rodeaba sobre la familia. Y es que había comenzado muchos años atrás, cuando el mayor de los hermanos murió tan solo a los 6 años de edad. ¿Pero de qué murieron los hermanos Von Erich? Todo comienza en 1959. En aquel entonces la familia vivía en un parque de la casa rodante en las cataratas de Niágara. Un día Jack, el mayor de los hermanos Von Erich, salió a jugar y lamentablemente nunca regresó. Se electrocutó con unos cables y quedó inconsciente, ahogándose en un charco con tan solo 6 años de edad. Su madre Doris jamás pudo recuperarse de aquella pérdida y tuvieron que enfrentarse a la muerte de 4 hijos más. En 1984, David era una estrella en ascenso. Para su padre, Jack era el más talentoso de todos sus hijos. Sin embargo, David estaba entrenando para luchar por el campeonato mundial de peso pesado en el National Wrestling Alliance. Sin embargo, una enteritis aguda terminó con su vida cuando tenía tan solo 25 años. Esta fue la primera muerte que tuvo que enfrentar Kevin, el único sobreviviente de aquella familia de luchadores. Entre las drogas y el suicidio, atañaron a la familia Von Erich. A partir de ese año, durante un periodo de 9 años, 1 a 1 de los hermanos fallecieron a causa de las drogas, la depresión. Mike comienza a ver afectada su salud tras sufrir una lesión que casi le destrozó el hombro. Aunque fue dado de alta, no logró recuperarse realmente y desarrolló el síndrome de shock tóxico. Meses más tarde volvió al hospital cuando perdió el control del auto mientras manejaba y sufrió varios golpes en la cabeza. Su vida no volvió a ser la misma y dejó una nota de suicidio a su familia días después, mientras que Kevin, vía de televisión, se enteró que su hermano murió de una sobredosis. Los 2 hermanos siguientes siguieron sus pasos de Mike y de Chris.
El menor de todos soñaba con seguir luchando junto a sus hermanos, pero su estatura de casi 1.65 metros y el asma que padecía no lo ayudó a brillar como el resto de la familia. Sin embargo, la muerte de Mike, lo que lo derribó por completo, comenzó a consumir estupefacientes hasta que en 1991 se suicidó con una pistola cuando tenía tan solo 21 años de edad. Kevin lo encontró momentos antes caminando en el bosque. Sin embargo, Chris le aseguró que todo estaba bien y lo mandó de regreso a su casa con el pretexto de que le había dejado una carta. Cuando llegó a su casa se dio cuenta de que se trataba de una nota de suicidio. Kerry, que fue el último en terminar con su vida 2 años más tarde, también terminó preso de la depresión que sufría desde que le amputaron su pie. En 1986 estaba drogado e intentó saltar una patrulla con una motocicleta. Terminó en un hospital y aunque sobrevivió, perdió uno de sus pies. Kerry siguió luchando y casi nadie sabía de la amputación. Sin embargo, sufrió por varios años algo que se conoce como el síndrome del pie fantasma, en que las personas amputadas sienten dolor en las extremidades que ya no existen, por lo que comenzó a tomar analgésicos, pero se volvió adicto a los calmantes. Su vida se fue en picada en el ring y no pudo mantener el nivel, así que terminó divorciándose de su esposa, con la que había tenido 2 niñas, por lo que decidió terminar con su vida cuando tenía 33 años en el terreno del rancho familiar, igual que Mike. Jack Jr. electrocutado a los 6 años en 1959. David, enteritis aguda a los 25 años en 1984. Mike, sobredosis a los 23 años en 1987. Chris, suicidio a los 21 años en 1991. Kerry, suicidio a los 33 años en 1993. Pero también hubieron momentos felices en la familia y aquí vamos a comenzar a recordar estos momentos antes de la caída de los Von Erich. La infancia feliz de los hermanos antes de convertirse en adultos, porque sufrían un gran número de tragedias tratando de superar la muerte de todos los hermanos Von Erich, que iban cayendo uno por uno. Pero crecieron en medio de risas, juegos y compañías por parte de su padre. Según Kevin, la pasaban jugando en el campo junto con sus perros o montando a caballos. Cuando terminaban cansados, bebían leche con chocolate. Cuando comenzaron a ganar fama y dinero, su unión no se rompió. Por lo contrario, viajaban juntos a Hawái, donde se divertían buceando y pescando. Sin embargo, todo se fue derrumbando poco a poco, ya que algunos de los hermanos que no querían ser luchadores tuvieron que serlo por órdenes de su padre, que decidió que se dedicaran su vida entera a la lucha libre. ¿No tienes miedo por ser el próximo?, le preguntan a Kevin Von Erich. Maldita sea, yo seré el próximo, pero eso no me molesta en lo más mínimo. Kevin sabía que era el siguiente en morir y eso no le asustaba. Lo más complicado fue perder uno a uno sus hermanos y ver cómo iba falleciendo y desmarañándose su familia. Pero aún así intentaba disfrutar de la vida con su esposa y sus hijos en Hawái, a donde iban constantemente para divertirse con sus hermanos. Vamos a regresarnos para puntualizar más a detalle esta trágica historia marcada por un patriarcado y una presión de un padre dominante y el terrible impacto que dejó a esta dinastía. Vamos a tocar la vida del protagonista de la película, interpretada por Zac Efron. Exacto, Kevin Von Erich. Pero ¿quién era Kevin? ¿Y por qué él no terminó trágicamente como su familia y con la maldición Von Erich? Kevin Ross Atkinson nació en Blythe, Illinois, el 15 de mayo de 1957. Era un luchador profesional retirado, ahora quien luchó de manera profesional de 1976 hasta 1995 con el nombre artístico de Kevin Von Erich. Kevin es el único sobreviviente de la familia de los luchadores profesionales Von Erich. Junto a su padre y a sus 4 hermanos luchadores ya fallecidos, Kevin fue incluido al Salón de la Fama de la WWE en el año del 2009. Kevin nació en el seno de una familia muy ligada a luchadores profesionales. Su padre, Jack Barton Atkinson, luchador profesional que personifica a un malvado alemán conocido por el nombre artístico como Fritz Von Erich.
La familia Atkinson se mudó a la ciudad de Dallas, Texas, en donde Jack y su esposa Doris formaron una familia de 6 hijos varones. Jack Jr. 1952 al 59, Kevin en 1957, David en 1958 al 84 y Kerry de 1960 al 93, Mike de 1964 al 87 y Chris de 1969 al 91. Excepto por Jack Jr., que falleció a los 6 años de edad, todos los chicos Atkinson se dedicaron a la lucha profesional utilizando el nombre de fantasía del padre Von Erich. Excepto por Kevin, todos los chicos Von Erich murieron en plena juventud. Así que David fallece por enfermedad mientras que dormía, y los otros 3 hermanos se suicidaron por diversas circunstancias, 2 con armas de fuego y un tercero por drogas y analgésicos. Kevin jugó fútbol americano como fullback en la Universidad del Norte de Texas hasta que una lesión terminó con la ilusión de jugar en la National Football League. Kevin comenzó su carrera de luchador profesional como Kevin Von Erich en el año de 1976 para la World Class Champion Wrestling, es decir, la WCCW, empresa de lucha gerenciada por su propio padre, en donde trabajó la mayor parte de su carrera. Kevin personificó el papel del tipo del muchachito granjero del medio oeste de los Estados Unidos, honesto y bien intencionado, el caballero andante que indignaba a las malas artes y a las tretas que utilizaban otros luchadores conocidos como Hells o los Rudos, dispuestos a demostrar la superioridad del juego limpio y la destreza física sobre las trampas. Los jóvenes apuestos y dueños de una natural destreza atlética. Así que Kevin Von Erich se convierte en una de las más importantes estrellas de la empresa. Kevin alcanzó grande fama en la WCCW, tanto luchando de manera individual como luchador en parejas, y en un gran número de oportunidades fue parte de los más importantes feudos de la WCW. Así que Kevin también fue conocido por luchar descalzo, algo muy inusual en la lucha libre, donde la mayoría de los luchadores usaban botas de caña alta. Tiempo después, Kevin admitió en un reportaje que él nunca se propuso usar botas, porque antes de una pelea alguien escondió sus botas como parte de una broma, y que él no podía hallarlas, así que salió a luchar descalzo, y que luego esto se convirtió en su característica distintiva. Así que Kevin también era fanático de Jimmy Snuka, quien también solía luchar descalzo, y como Snuka y Kevin ejecutaban el Flying Body Splash desde el tope de la soga, moviendo la lucha de Snuka llamada el Superfly. Hacia fines de la década de 1970, Kevin se estableció en el territorio de Dallas. Sus primeros éxitos los obtuvo en 1978, luchando en pareja con su hermano menor David. En ese año, los hermanos Von Erich conquistaron 2 títulos de lucha en pareja en la National Wrestling Alliance, en la NWA, en Texas, en el Tag Team Championship, en 2 ocasiones. Así que en la Navidad de 1978, Kevin se posesionó firmemente en el ranking de la NWA, luego de derrotar a Bruce Brody por el campeonato de los pesos completos de la NWA. A inicios de la década de los 80, Kevin se convirtió en una de las estrellas más importantes de la NWA y continuó ganando numerosos campeonatos tanto de manera individual como en equipo con una variedad de distintos compañeros, aunque sus más destacados compañeros siempre fueron sus hermanos Kerry y David. A medida que transcurría la década de los 80, Kevin aparecía en otros campeonatos estatales. También participó en San Luis, en Georgia y en Florida, hasta que compitió unos años más por el Worldwide, o sea, el Wrestling Federation. Los Freebirds versus los Von Erich marcaron un precedente en la historia de la lucha libre. A los inicios del 82, los fabulosos Freebirds, equipo compuesto por Michael Hyams y Terry Gordy y Buddy Roberts, dejaron que en Georgia el Championship Wrestling se peleara. Así que lo ganaron los hermanos Von Miller. El trío se convierte muy pronto en los favoritos del público debido a la combinación de sus únicos talentos y de la muy buena relación existente entre ellos
y como también por las amistades que existían en los Freebirds y los chicos Von Erich. Así que los Freebirds escalaron rápidamente, posicionaron en el ranking hasta que a finales del 82 Hayes y Gordy derrotaron al equipo conformado por King Kong Buddy y White Boar Irving y lo lograron el campeonato de parejas de la NWA. Pero esto no venció a los Von Erich. Así que en el 82, The Booker Gary Hart creó un feudo entre ambos equipos y convirtió a los Freebirds en los villanos de la compañía. Durante los siguientes años, los Freebirds y los Von Erich fueron protagonistas de numerosos combates que se destacaron por su violencia física. Kevin declaró a Adams que fue el más duro oponente que jamás había enfrentado en toda su carrera y aún así le guarda respeto a este luchador inglés. Kevin se enfrentó en varias oportunidades con Ric Flair, por aquel entonces el campeón de la NWA, en un combate en el que ninguno de los dos se sacaron mucha diferencia, incluyendo el evento principal en el homenaje realizado al segundo aniversario del fallecimiento de su hermano David. Así que en el 89, Kevin estuvo en desacuerdo con la decisión de su padre de vender la empresa a Jerry Jarrett, quien ya era propietario de la CWA en Memphis, y al contrario de su reacción de los hermanos, que recibieron un agrado al que llegara Jarrett a la institución, que fusionaran estas empresas, el papá dijo que no. En 1990, Kevin ya no pudo hacer resurgir la popularidad de la empresa construida por su padre y no tuvieron otra opción que cerrar la empresa en el año de 1990. Los últimos momentos de la gloria de Kevin ocurrieron a mediados de 1990 mientras que competía por la empresa de NWA para Jim Crockett, y ahí Kevin obtuvo el título vacante de peso pesado de Norteamérica, anteriormente ostentado por Chris Adam. Kevin se retira de la lucha en el año de 1995. Él y su familia se mudaron a un rancho familiar en el condado de Denton, en Texas, en donde Kevin y sus hermanos fueron criados, para trasladar a su residencia actual en costa del norte de las islas de Kauai, en Hawái. Pero la maldición era verdadera. Desde que era pequeño, la gente ha dicho que mi familia estaba maldita. Ni mis hermanos ni yo creíamos que fuera cierto, pero aún así seguían ocurriendo cosas malas. Es la primera vez que escuchamos a Zac Efron en El Clan del Hierro, la película disponible en Estados Unidos y en México a partir de marzo del 2024 y basada en historias reales de los hermanos Von Erich. Efron interpreta a Kevin, el segundo hijo mayor de los Von Erich. Como le dice en una ocasión Lily James, el motivo del verdadero hermano mayor del clan murió a los 6 años. El Clan de Hierro de Iron Cloud recorre el ascenso y la caída de una familia cuya historia está enmarcada y acorralada por las cuerdas del cuadrilátero. En la época de Ric Flair, de Ultimate Warrior, los hermanos Von Erich se turnaron sobre la lona en búsqueda de la victoria. De los citados, solamente Ric Flair sigue vivo y ha luchado hace poco menos de 2 años. Los demás murieron antes de cumplir los 60. Puede que en la lucha libre no sean reales en muchas ocasiones los golpes que se dan los luchadores, pero es que sí los reciben, aunque parezca difícil de creer. El Clan de Hierro no solamente es fiel a la verdad, sino que también incluso atenúa la tragedia de los Von Erich como representación de lo que sufren muchos luchadores en la WWE. A lo largo de esta película no se dice por qué los Von Erich estaban malditos, solamente se alude a la procedencia de esta maldición, el apellido de origen alemán de los luchadores y el personaje de Zac Efron, en el principio escéptico ante el mal de ojo, que le cambiaría a su hijo por uno más inofensivo de los Atkinson. El padre de Kevin Von Erich también era luchador, como se cuenta en el Clan de Hierro o en la Garra de Hierro si vives en México. Lo que no se explora aún es la excepción de un combate al comienzo, que es su personalidad real sobre el cuadrilátero. En esas épocas solamente la lona de Fritz Von Erich adopta el papel de villano, y esto lo llevó al extremo, con su familia también. Su personaje se comportaba como un verdadero nazi, y así según la biografía de David Shoemaker, este fue el desencadenante de esta maldición. Tras un combate, un hombre se acercó a Fritz
y le preguntó que cómo podría frivolizar de esta forma el nazismo. El luchador le respondió que todo era una pantomima y de los malos modos lo invitó a irse. Este hombre se descubrió el brazo y le mostró los números que le habían grabado en el campo de concentración. Ahí había perdido a toda su familia y le dijo: espero que algún día sientas el dolor que yo he sentido. Y se dio la vuelta y se fue. Recapitulando y resumiendo la historia de los Von Erich. La leyenda es delirante, la verdad es terrorífica. En esta historia no hay villanos, solamente personas reales que no pueden expresar sus sentimientos ni sus motivaciones. El guión está a cargo del director Shane Durkin, un ambiguo en cuanto a lo que movía a Fritz. Es el reconocimiento de la aspiración frustrada de alguien que luchó por el título del campeonato del mundo, pero nunca lo consiguió. Inferimos que busca cumplir ese sueño de manera indirecta a través de sus hijos, pero también que en su crianza cree darle las herramientas necesarias para que se enfrenten a las dificultades que la vida se presenta. Y no es incapaz de cariño y amor, pues puede mirarlos con orgullo y compartir su felicidad a los momentos en los que hace que nos habla de la película son especiales para él. Así que quiere construir una persona real y no un villano. La película en general evita el melodrama, teniendo en cuenta lo que sucede en la vida de los Von Erich. Y también hay mucho material para mantenernos llorando para ver esta película en un buen domingo con palomitas. Los eventos hablan por sí mismos y la película es más efectiva cuando sugiere un lugar que mostrar. El antes y el después de un accidente que ocurre en un espacio de una elipsis y una desesperación que solamente se explica a través de una muerte que nos propone con la imagen del vestido de Doris cuando habla en su funeral. La Garra de Hierro es sobre el abuso y los fallos de una familia, de un padre. Los personajes pocas veces dicen lo que los demás o nosotros como público tenemos que oír. No articulan o explican sus emociones. La película se trata parcialmente de lo difícil que es para los Von Erich hacer lo que su padre quiere. Cuando se acercan a hablar de sus miedos, dudas y celos, el momento tiene un peso que se siente como un pequeño triunfo de sus personajes y son solamente algo difíciles de descifrar. En La Garra de Hierro nos da un entorno y una reacción que nos invita a encontrar cómo estos se conectan a la vez. De vez en cuando las cámaras se acercan lentamente como una sonda, adentrándose a un objetivo desconocido pero incapaz de comprender totalmente. Pero finalmente nos conmueve. Y esto, a pesar de todo, es una constante rivalidad para fomentar y entender la presión del padre sobre los hijos. También el ambiente entre los hermanos Von Erich nunca se torna tóxico. Ser hermano los aterriza y les da un propósito, una idea, un abrazo de comprensión y de cariño que su padre no les da. El momento más triste de la película es también quizás el único de felicidad pura. Es el encuentro de sus hermanos liberándose del yugo de su padre. La Garra de Hierro tiene las lecciones y los mensajes bien claros. Que los hombres estarían mejor si pudiéramos abrir más allá nuestras emociones, si dejáramos de exigirnos lo imposible y si nos atreviéramos a pedir ayuda. El lado oscuro del ring y estos ídolos de generaciones con dolorosos desenlaces. Las empresas grandes cubren los accidentes, los riesgos en estas funciones con promotores improvisados y luchadores novatos, porque ahí se exponen los verdaderos percances sin protecciones. Y esa es la verdad. La seguridad social en este oficio no es responsabilidad de los gobiernos, sino de los luchadores. Esa es la realidad, aunque suene muy cruda. Y todo esto depende de cómo administran su carrera, porque muchos luchadores se retiran en la miseria y cuando mueren algunos no tienen ni siquiera para el entierro. El entender que las lecciones del abuso están a la orden del día, en donde muchos no saben cuándo retirarse, y al final los Von Erich nos enseñan el lado oscuro de la industria y el patriarcado para poder cubrir la cuota del negocio, pero atrás son hermanos, son padres, son hijos, son seres como tú y como yo. En esta ocasión las luces se apagan y con ello los sueños de los jóvenes Von Erich. Si te gustó mi contenido, suscríbete a mi canal y apriétale a la campanita para que YouTube te notifique. Muchísimas gracias.
It's like a family tree.